Mi pregunta es la siguiente, Leira. De la cantidad de casos que vos tenías previsto hisopar, ¿hay casos que vos vas a arrestar al cortar la cadena del marido? ¿Cómo? Disculpa, te escuché muy bajito. De los casos que vos tenías previsto, vos ponele, el marido tuvo contacto con 10 personas, ¿no? ¿Esos Sí, estaban previstos hisoparse y ahora no los tenés que hacer? ¿Es así? ¿Restás casos es para...? así, Es así. O sea, es es una así, muy es buena así. noticia. Es una muy buena noticia, sí, sí. Y ahora ¿a cuántos casos fueron los de esta tanda? Nosotros seguimos en Reconquista con un solo caso confirmado COVID-19. Ujú. En Villo Campo, de 20 hisopados, solo 2 fueron positivos. Entonces pasamos a tener en Villo Campo 12 casos positivos, 1 en Colonia La Hortensia, que corresponde a Tacuarembí. Esos serían los casos totales de nuestra región. Y ahora, a lo que voy, ¿cuántos dentro de esta tanda que vinieron, el marido y el chiquito, cuántos eran en total los que se descartan? Son 49, como te dije al inicio, 49 hisopados Ajá. que se realizaron en el día de ayer Sí. son negativos, más los 23 que habíamos realizado el día anterior. En total llevamos, desde que nosotros tenemos nuestro caso índice positivo, 72 hisopados negativos. ¿Y ahora queda hisopar? Y hoy salió una tanda más de los contactos. Pero esta realidad y estos resultados, por supuesto, nos cambian mucho el panorama epidemiológico y más que nada el seguir hisopando. Ahora, y Leira, entonces, para hacer un resumen y para decirle a la gente qué es lo que quiere saber más que nada, ¿esto es una noticia tranquilizante? ¿En qué situación estamos? ¿Qué nos queda? ¿Y tenemos que pedir a la gente que haga? A la gente hay que pedirle que se siga cuidando, las medidas, tenemos que seguir insistiendo en las medidas preventivas de las cuales venimos hablando, el uso correcto de tapaboca, el lavarnos las manos, el uso de alcohol, el desinfectar superficies, todo lo que se viene hablando. Obviamente que esto epidemiológicamente nos fue un alivio, esto significa que el primer caso índice que tuvimos en Reconquista tiene una muy baja carga viral, por eso no hubo contagios, ¿sí?, de los contactos directos. Entonces, por supuesto que nos pone en una situación epidemiológica muy buena, con un buen pronóstico. Genial. Leira, Con respecto, siempre hablando con respecto a este caso de índice. te pregunto, Leira, entonces, ¿se enviaron o se hicieron testeos en el día de hoy? Se hicieron en el día de hoy, sí, sí. ¿Y el resultado de estos testeos va a estar mañana? Eso van a estar mañana. Vamos a ir, la información vamos a tener mañana. O sea, todavía tenemos que tener precaución. Es que la precaución no la tenemos que dejar de tener. Jamás. Sí, más allá de que fuimos avanzando en los diferentes rubros, se fueron abriendo las diferentes etapas, pero no tenemos que dejar de cuidarnos, porque la enfermedad, la pandemia sigue. Entonces, justamente, es donde tenemos que estar atentos y cuidarnos bien todos. Seguro, seguro. Esto hasta que no tengamos una vacuna, un medicamento, vamos a tener que aprender a cuidarnos y a convivir, no hay otra, es así. Es así, totalmente. Leira, ¿hay alguno de los contagiados que presente síntomas o están todos en buen estado de salud? ¿Cómo? ¿Hay alguno Disculpame, pero los escucho muy bajitos. ¿Hay alguno de los contagiados que presente los síntomas? Es que no, digamos, en Reconquista no hay contagiados. No, ¿sí? no, en Reconquista no, digo. El caso índice de Reconquista está en muy buen estado de salud. Con respecto a las personas que son positivas de Villo Campo, el estado de salud también es bueno, ¿sí? Están con evolución estable, cursando la evolución en el domicilio. Ah, buenísimo. El paciente, sí, y el único paciente que fue el caso índice de Campo, que había sido derivado a Reconquista, está con evolución favorable en condiciones de volver a su casa. Bueno,
Genial, Leira, te agradecemos muchísimo, gracias, porque la verdad que esto es una noticia que lleva mucha tranquilidad a la gente, pero una tranquilidad que, bueno, zafamos básicamente, y el susto que nos pasamos nos hace dar cuenta de que estamos expuestos en cualquier momento, y eso quiere decir no olvidarse que estamos frente a una pandemia, ¿es así? Totalmente, no tenemos que olvidarnos que estamos en una pandemia. También tenemos que entender que muchas veces el personal de salud es el personal más expuesto, sí, porque es el que trata, el que cuida, el que controla a las diferentes personas que puedan o no tener enfermedades, ¿está? Entonces, tenemos que ser muy solidarios entre todos nosotros y cuidarnos entre todos. Leira, me hacen una pregunta acá, de paso, por ahí lo podés informar. ¿Cómo puede ser, dice, que el marido no se contagie? Y puede ser, como en otras virosis se da, ¿sí? Porque justamente cuando hay una carga viral muy bajita, pasa uno a ser positivo, pero no contagia, no transmite la enfermedad. Entonces, eso es lo que pasó en este caso. Yo les comentaba a ellos, que lo hablaba con Guille ayer, hay el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires es que dijo que es posible que los asintomáticos no contagien. ¿Puede ser esto así? Y bueno, nosotros estamos transitando justamente un caso que es nuestro primer caso de COVID positivo, donde es una paciente que tuvo muy poquitos síntomas, que actualmente está asintomática con una carga viral baja. Eso hace que no sea transmitible, que ante los mínimos cuidados no se transmita la enfermedad. Perfecto, perfecto. Leira, te hago otra pregunta, porque acá lo estábamos debatiendo, y el problema justamente lo que vos decías y los médicos, porque fue la doctora que es el paciente cero, o no sé cómo se llama, cómo se dice acá en Reconquista, fue muy atacada a través de las redes sociales, de hecho medios de comunicación, con titulares que para mí son aberrantes, y es lamentable que se comunique de esa manera, pero bueno, sucede, es la realidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Hay algo que nos quieras decir? No, y justamente es lo que les decía. En este caso, la profesión del primer caso índice es una médica, en el caso de Ocampo era un comerciante. Tenemos que ser más solidarios, porque nadie está exento a contraer esta enfermedad. Nadie se quiere enfermar, gente. La idea es que entre todos podamos entender que si en algún momento llegamos a tener circulación viral, acá no hay un culpable. Lo que tenemos que hacer es tratar de que se limite lo más que podamos, y para eso tenemos que insistir en las medidas de las cuales venimos hablando. Ahí nos culpamos entre todos y hacemos una batalla campal, que se salve el más poderoso. Es que es real, la verdad que nadie quiere enfermarse. Acá se planteó mucho, hay cosas que realmente si son así, son criticables, como que básicamente violaciones a la cuarentena en la cual estuvo reunida con X o tanta o cuantas personas. Ahora, la realidad es que como sociedad somos una sociedad bastante hipócrita, porque es algo que veníamos haciendo todos, como sociedad también, y de hecho se venía planteando que se libere todo, aparece un potencial caso o un caso y potenciales más cosas, y la sociedad vuelca hacia el otro lado, hay que cerrar todo, y al otro día hay que abrir todo. Tenemos que ser un poco más pacientes y un poco más razonables, ¿o no, Leira? Estamos siendo muy paranoicos y tenemos que calmarnos y parar la pelota. Totalmente, totalmente. Por eso yo insisto en ser solidarios entre nosotros. Bien, y Leira, decirle a toda la comunidad, recordarle lo importante de esta comunicación, que es que 60, o si no cuento mal, 60 hisopados, 64 que se hicieron en relación al primer paciente o a la doctora con coronavirus en Reconquista dieron negativos. Recordar Exactamente. Eso. Dieron negativos, entonces toda la gente que estuvo en contacto, que tenía la preocupación, que había ido a la clínica donde trabajaba el marido, etcétera, etcétera, nada, o sea, hay que dejar de preocuparse por eso, ¿no? Nosotros estamos en este momento con la doctora Frey, con Karina Muchu, que es la jefa de laboratorio,
comunicándonos con cada una de las personas, indicando a las personas que tienen que igual cumplir los 14 días de aislamiento, a cuáles no. En eso estamos trabajando, pero lo importante es esta información. Tenemos en Reconquista por ahora un solo caso positivo de COVID-19. Hago una pregunta tonta, pero en función a todo lo que se habló, sobre todo el día de ayer, la doctora está haciendo la cuarentena en este momento, ¿verdad? Por supuesto. Bien. ¿Y la va a tener que hacer los 14 días? Por supuesto, sí. Bárbaro. Bueno, Leira, te agradecemos muchísimo, te agradecemos porque creemos que vos sos la indicada en este caso, porque si no se diseminan cosas. Hemos vivido un par de días en donde se decía cualquier cosa por las redes, por el WhatsApp, y se comparte por compartir, sin ningún tipo de chequeo, y te agradecemos que tenemos la palabra de quien realmente sabe. La Arqui, ¿te quiere hacer una última pregunta? Sí, una última pregunta. ¿Puede ser que la doctora dé un falso positivo? ¿Eso puede existir o no? No, es justamente hoy estábamos evaluando porque surgen esas dudas. Los falsos positivos es un porcentaje muy bajo en cualquier virosis. En este caso, ustedes saben que estamos transitando una enfermedad nueva, porque llevamos justo 6 meses desde que se inició en el mundo, pero con lo que uno tiene experiencia con el resto de las virosis, es dificilísimo que dé un falso positivo. No así los falsos negativos en determinados aspectos, ¿sí? Entonces, sabemos que estamos con un caso positivo, con una carga viral muy baja. Bárbaro. Bien. Bueno, te agradecemos a vos, a Lucila, a Karina, por estar laburando y por estar cuidándonos, así que te agradecemos muchísimo, Leira. No las hinchamos, sabemos que deben estar. Yo ayer la vi, le dije, chicas, tienen que descansar porque se les notaba y las necesitamos fuertes. Así es. Bueno. Yo les agradezco a ustedes que me den estos minutos para poder aclarar todo y bueno, seguimos trabajando. Muchísimas gracias, Leira. No, gracias a ustedes. Hasta Besos. luego. Chau. Bueno, al resto, Leira Mansur, encargada de la parte de la salud, jefa del nodo de salud, bien. Reconquista. O sea, información más oficial no que vamos. Estaba justamente con Lucila Frey, que es la infectóloga que está adelante. Que habían estado las dos acá en el programa. Las dos estuvieron en el programa. Sí, primero estuvo Leira y después estuvo Lucila. Bueno, información oficial, acá en Donde Están los Héroes, así que quédate con nosotros porque después de esta canción vamos a hablar con el fiscal Alejandro Rodríguez, que nos va a contar sobre el desahogo sexual. ¿Qué es esto, el desahogo sexual? What the fuck, man?